¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Momento de comenzar una nueva edición de Hora 23. Y vamos a comenzar directamente con dos hechos importantes. Uno del panorama internacional, otro del panorama nacional, que han sido suceso hoy en el mundo y en Bolivia. La característica que identifica a este sector. Y comenzamos con el panorama internacional, ya que quizás ustedes se recuerdan que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una conferencia de prensa para anunciar el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear que fue firmado el año 2015 entre 6 potencias de Occidente, incluida Rusia e Irán, para limitar el programa nuclear de Irán. Esa decisión provocó hoy una airada reacción en el Parlamento iraní. Vamos a ver enseguida nuevamente estas imágenes con el audio propio, donde, como observan, se quemó una bandera de Estados Unidos. De esa forma se quemó simbólicamente una bandera de Estados Unidos y uno de los parlamentarios lanzó la frase "Muerte a Estados Unidos". Ha sido la imagen internacional del día, que refleja un nuevo panorama de tensión entre Occidente, principalmente Estados Unidos e Irán, una potencia que quiere tener un carácter nuclear y que quizás retome ese programa a raíz de la decisión anunciada ayer por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y si esa ha sido la imagen internacional del día, la nacional es la siguiente. Tal vez ustedes ya se imaginan dónde se origina. Se trata de Sucre, la capital del país, ya que en Chuquisaca se cumple hoy la 9ª jornada de paro indefinido en el problema de límites con el departamento de Santa Cruz. Vamos a observar las imágenes que tienen que ver en principio con una movilización que se registró en esta jornada, una gran marcha que congregó a las principales organizaciones cívicas, sociales, gremiales, universitarias y de otros sectores de Sucre, que ratificaron la demanda de abrogar la ley de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Pero además de esa imagen, la otra importante fue esta, que se registró hace pocas horas y que se origina en el paso de Macharetí, una localidad que está bloqueada por representantes de distintas organizaciones chuquisaqueñas como una medida de protesta adicional a este conflicto. La policía intervino con gases lacrimógenos. El resultado aún no es del todo claro. Las organizaciones chuquisaqueñas han dicho que se reprimió con dureza el bloqueo de ese paso, el de Macharetí, mientras la policía aún no ha dado una información cabal al respecto. Lo cierto es que existe incertidumbre respecto a si ese paso internacional que conecta a Bolivia con Paraguay y Argentina está habilitado a esta hora de la jornada. Son las características del conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz que se mantiene en pie. Para este jueves, es decir, mañana, se anuncia una asamblea de la cruceñidad que en la ciudad de Santa Cruz va a decidir qué medidas de presión, si es que las considera, se adoptarían ante un conflicto que por el momento no tiene solución. Arrancamos así Hora 23, pero también tenemos una buena novedad, el retorno a nosotros y a ustedes de Paola Sánchez, que está nuevamente presente en nuestro programa. Paola, un gusto volverte a ver. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Titi, Juan Pablo, yo contentísima de retornar al programa ya con un mejor estado de salud y sobre todo muy animada de compartir cada noche con todos ustedes tantos temas variados que tenemos por abordar en el programa. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches, bienvenida nuevamente a Hora 23 y también les doy la bienvenida a todos ustedes. Y ya nuestra publicación se encuentra lista porque hoy hablaremos de dolores de cabeza. ¿Y quién no tiene un dolor de cabeza? Seguramente usted tiene alguna consulta y lo invito a hacerlo a través de la siguiente publicación.
Pon atención a tus dolores de cabeza. Las cefaleas frecuentes son uno de los problemas de salud más comunes. Se estima que le ocurre a la mitad de los adultos. La más habitual es la tensional, que es de carácter leve, pero la segunda más sufrida es la migraña, muy intensa e incapacitante. Déjanos tu comentario, es importante para nosotros saber su opinión. Como ustedes han advertido, existen varias categorías de dolores de cabeza. Vamos a esclarecer el tema y vamos a referirnos de forma puntual a este fenómeno o problema médico con una neuróloga que nos dará luces sobre las categorías, los orígenes, las causas y también, desde luego, los tratamientos y soluciones a eso que decía Piti, un dolor de cabeza, quien no lo ha tenido en alguna oportunidad. Imágenes como estas son comunes casi todos los días en todo el mundo. Se trata de uno de los problemas de mayor incidencia en la salud de la población mundial. Esperaremos sus consultas respecto a inquietudes que tengan sobre el tema para planteárselas a la experta que nos acompañará esta noche en Hora 23. Pero además, para todos los amantes de la música romántica con sello boliviano, esta noche contaremos con la presencia de un artista boliviano, veniano, muy sencillo, muy carismático y sobre todo talentoso. Él es Milton Cortés. Desde México llega hasta la ciudad de La Paz y estará también presente en la ciudad de Cochabamba porque ofrecerá un concierto muy lindo para todos nosotros. Un concierto denominado Desde México, directo para tu corazón. Y bueno, en los próximos minutos él ya se encuentra en la ciudad de 23 y en los próximos minutos lo tendremos sentado acá en estos sillones conversando con nosotros y hablando acerca de su trayectoria, de sus logros, de sus éxitos y por supuesto de sus próximos proyectos y esta presentación que llevará a cabo en nuestra ciudad y también en la ciudad de Cochabamba. Todos los datos se los proporcionamos en los próximos minutos, así que estén muy atentos. Si te vas no me moriré de amor. La música y el ritmo de Milton Cortés. Pero también nos ocuparemos de la economía, ya que a principios de esta semana se conoció que la tasa de referencia, conocida como TRE, llegó a su nivel más alto en los últimos años. Es una tasa que se aplica a los créditos no regulados de carácter hipotecario, comercial y de consumo. ¿Cuáles son las razones para ese incremento? ¿De qué manera impacta en los préstamos que tiene la población en las tres categorías de crédito que he mencionado? Preguntas que formularemos a un representante, un ejecutivo del Banco Central de Bolivia, que nos acompañará en el programa más adelante. Bueno, y también hablamos un poco de la alimentación y un producto que está muy relacionado con varias comidas que tenemos durante el día. Puede ser el almuerzo, en la cena, en una sopita, en un segundo. Hablamos de la papa, así es. Este es un alimento energético por excelencia y además es el cuarto más consumido en todo el mundo. Esta noche conoceremos más acerca de su consumo y su producción en Bolivia porque muy pronto se llevará a cabo el Festival de la Papa en la localidad de Betanzos, una localidad muy bonita allá en el departamento de Potosí. Así que le proporcionaremos todos los datos para que usted también pueda conocer más acerca de este alimento tan importante y de este festival que se llevará a cabo. Respecto al tema de salud que abordamos esta noche, hablamos de los dolores de cabeza y varios estudios aseguran que son las personas adultas las que más sufren de este tipo o de estos tipos de dolores. Y también los estudios afirman que el estrés o la mala alimentación podrían ser las causas más comunes. Los dolores de cabeza son sumamente frecuentes a cualquier edad. Sin embargo, según un estudio revela que 9 de cada 10 adultos en algún momento de su vida consultan al médico por este motivo. Las estadísticas demuestran que el dolor de cabeza o cefalea ocupa uno de los primeros lugares de consulta, tanto con el médico general como con el especialista en neurología. Un estudio afirma que solo en Estados Unidos existen más de 45 millones de personas que padecen dolores de cabeza crónicos y recurrentes, una cifra superior a los 33 millones que alcanzan los asmáticos, diabéticos y cardíacos. De ese número, 28 millones que sufren ataques de jaquecas cada año. Sin embargo, el 70% se da en mujeres, según datos de la Fundación de Cefalea. Además, alrededor del 12% de esa población sufre de migrañas, una forma común del dolor de cabeza. Asimismo, es bueno recalcar que existen muchas causas que lo originan.
Sin embargo, la mayoría se las puede evitar. Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados, más de un tercio de los hombres y más de la mitad de las mujeres son afectados por el dolor de cabeza y hasta 1 de cada 20 adultos sufre de este padecimiento todos o casi todos los días. Según una encuesta de una consultora, México ocuparía el primer lugar de América Latina en dolores de cabeza, pues aproximadamente el 50% de los mexicanos sufren de este padecimiento. Ante esto, debemos resaltar que en ese país, el 60% de las mujeres mexicanas presentan este padecimiento en comparación con el 54% de los hombres. Y comenzamos con el tratamiento de este tema que seguramente ya ha convocado su interés a raíz de que se trata de un fenómeno con una frecuencia recurrente en la mayor parte de las personas. Y lo vamos a tratar, como lo anunciamos al principio de hora 23, con una especialista. Nos acompaña la doctora Helen Paz Maidana, ella es neuróloga. Doctora, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hemos hablado en la nota que precede a esta entrevista o que precedía a esta entrevista de algunos términos. Para comenzar a tratar el tema, ¿cuál es el concepto correcto para hablar de dolores de cabeza? Porque se habla de dolores de cabeza, de cefaleas, de migrañas, de jaquecas. Denos alguna luz para hablar de forma correcta de estos dolores. Bueno, en realidad el término correcto que en medicina usamos es cefalea. Pero bueno, la mayoría de las personas que entienden el dolor de cabeza como un término general, o en el caso de migraña otros lo refieren como jaqueca, tenemos que hablar primero que es un síntoma muy frecuente, es el síntoma más frecuente de la consulta neurológica y en realidad es más una lucha para los neurólogos el tratamiento de las cefaleas crónicas o el tema de migrañas refractarias al tratamiento. Entonces es un tema muy amplio y también nos exige a nosotros los neurólogos mucha investigación. Y esas son las categorías. ¿Un dolor de cabeza debe ser consultado si tuviera características preocupantes a un neurólogo o suele suceder, por ejemplo, que alguna persona va primero a un médico general? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, en realidad la cefalea como tal lo podemos ver en niños también. Lo debemos ver todos los médicos generales, pediatras, pero sí deberíamos referir a un neurólogo o un especialista cuando se trata de una cefalea que no mejora con los analgésicos. O en el caso de las migrañas, que una vez que conocen el antecedente de migraña, no mejora con el tratamiento habitual que se da como analgésicos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta las cefaleas de urgencia. Las cefaleas de urgencia, que sí o sí es una característica que tenemos que derivar a un centro médico de referencia, es acerca de un dolor de cabeza de inicio súbito, estando sin ningún factor de riesgo, ningún factor desencadenante, que comience con el dolor de cabeza de forma intensa, que a veces se asocia con vómitos. Ese es un dolor de cabeza que tenemos que investigarlo y debemos hacerle estudios en una sala de emergencia. Muy bien, estamos esperando su participación a través de las redes sociales. Si desean hacer alguna consulta específica a la doctora Paz Maidana, esta es la oportunidad. Hablemos ahora de algunas categorías de cefaleas. ¿Cuáles son las más simples y cuáles las más complejas? En realidad nosotros dividimos en cefaleas de primarias y secundarias. Las más frecuentes, primero está la cefalea tensional, que casi todos tenemos este tipo de cefalea, y la misma se caracteriza por un dolor de tipo occipital, opresivo, es como si estuviéramos con un sombrero muy apreto, y la gente refiere incluso un dolor acá tipo apretón, caracterizado además por desencadenantes como el estrés, mal dormir, incluso hasta un problema digestivo, mala alimentación. Esa es la tensional. La tensional. Que es la más frecuente, nos comentaba. La más frecuente. Incluso se ve en niños. Y en niños la característica es
que también tiene un componente emocional, ¿no? Generalmente son niños que tienen antecedentes de papás que pelean, que no reciben la atención necesaria y tienen este dolor de cabeza igual de tipo tensional. Ahora, cuando comienza un dolor de cabeza, lo que generalmente hace la gente es tomar una aspirina, un par de aspirinas, o un paracetamol, o un Tylenol, o ir a la farmacia y preguntar qué puede tomar. Este es un buen paso cuando comienza un síntoma de una cefalea común. En realidad, no es ideal la aspirina, porque muchas veces puede ser una hemorragia la causa del dolor de cabeza, y la aspirina hace que más bien tenga mayor hemorragia. Esto es muy importante, no es recomendable en todos los casos de dolor de cabeza la aspirina. Exacto, incluso la cefalea tensional, más que medicamentoso, el tratamiento es evitar el estrés, actividad física, cuidarse con la alimentación, ¿no? Evitar comida como chocolate, alcohol, que son desencadenantes del dolor de cabeza, antes de paracetamol o analgésicos. Obviamente, si ya pasamos a una etapa donde no mejora con medidas generales, usamos analgésicos comunes, pero en el caso de la cefalea tensional, lo que más ayuda es la fisioterapia. La fisioterapia. La fisioterapia, a nivel muscular, porque se ha visto que tiene una relación con la contractura cervical, dorsal, y esta contractura es la que desencadena el dolor de cabeza. Entonces, solamente con relajantes musculares vamos a aliviar el dolor. Y esa es una derivación que hace el neurólogo o el médico general a otro especialista. Exacto, exacto. En el caso de la migraña, que en realidad tiene otras características, una de las características es que es hemicranial, o sea, la mitad de la cara, y tiene una característica pulsátil. Se acompaña de náuseas, le molesta la luz, el ruido, y tiene un componente hereditario. Es decir, la mayoría de las personas que tienen migraña tienen antecedentes en la mamá, en las abuelas, que tienen también migraña. Y ya que ha comenzado a hablar de la migraña, las personas que sufren de esta enfermedad o de este mal tienen que aprender a reconocer los detonantes que provoca una crisis de migraña. ¿Es eso recomendable? Sí. Las características, como ya les había mencionado, que son de la mitad de la cara, pulsátil, incluso comienzan con un aviso que es el aura, que son lucecitas que una aparecen. Una distorsión en la visión. Exacto, una distorsión en la visión. A veces también aparece alteraciones en las partes sensorial, el olfato, que son avisos de que el paciente va a comenzar con dolor de cabeza minutos antes de una migraña. Y una vez que comienza, lo ideal es que no avance el dolor. Nosotros recomendamos tomar antimigrañosos al inicio, o sea, cuando tengan esos avisos. Porque después ya no tienen el mismo efecto. Exacto. O demoran en hacer efecto. Exacto. Pero también hay el otro extremo, donde la gente abusa de los antimigrañosos y tenemos la migraña por abuso de medicamentos antimigrañosos. Entonces, lo recomendable es usarlo, pero siempre con un control neurológico. Muy bien, usted nos ha hablado de dolores que en la cabeza se presentan, ya sea en la frente, en los costados, en la parte posterior. ¿De qué manera la presencia en alguna zona específica de la cabeza es un indicador de un tipo de cefalea? En realidad, la localización nos ayuda mucho, también el inicio, si es progresivo, gradual. En el caso de la cefalea tensional, que es muy frecuente, sucede a cualquier edad, varones y mujeres, a cualquier momento. Generalmente es occipital y frontal, o incluso como wincha. En el caso de la migraña es hemicranial, ocurre generalmente en la tarde, ¿no? Cuando a veces hay un desencadenante también del estrés, o incluso un aroma fuerte, o ruido fuerte, empeora el caso, ¿no? Porque las personas con migraña tienen más sensibilidad a estos estímulos. Muy bien, buenos datos. Vamos ahora con Piti Garamendi a conocer algunas consultas que ya está formulando la gente que nos observa, nuestro estimado público, a propósito del tema que estamos tratando, las cefaleas. Piti y las consultas. Así es, Juan Pablo, ya tenemos consultas y nos escribe Luis Quispe, dice: saludos, un buen tema. A mí me duele la cabeza cuando reniego o cuando estoy deprimido. ¿Qué puedo hacer, doctora? ¿Cuál es la recomendación ante esa consulta? Bueno, en realidad esa sería una característica de cefalea tensional, ¿no? Porque justo tiene características emocionales. Sí recomendaría también en este caso buscar un tratamiento alternativo, también una psicoterapia,
¿no? Una valoración psicológica. Y en último caso, si la valoración lo indica, antidepresivos, más allá de los analgésicos, ¿no? Primero hay que tratar el problema antes que el malestar. Muy bien, tenemos más consultas. Así es, nos escribe Fabiola Pérez y dice, buenas noches, mi consulta es cada mañana despierto con dolor de cabeza, ¿qué debo hacer? Muy bien, en realidad si despierta con dolor de cabeza, tenemos que investigar cómo es el sueño de esta persona. Muchas veces tienen un sueño no reparador, se despiertan a cada momento en la noche, o incluso puede ser que tenga doble almohada donde estamos flexionando o estamos acomodando mal la cabeza, y esto desencadena un dolor también de tipo tensional. Entonces yo recomendaría primero investigar cómo es el sueño de esta persona y si hay cambios que debemos hacer. Incluso muchas personas que cenan tarde o cenan algo pesado, no duermen bien y comienzan con el dolor de cabeza a nivel matutino. Ahí es necesaria entonces una consulta con un especialista. Sí, más que todo para descartar otro tipo de patologías y hacer una evaluación del sueño también. Gracias, doctora. Nos escribe también Oscar Poma y dice, buenas noches, hora 23. Mi consulta sobre el dolor de cabeza. Hace 5 años sufro de migraña neurálgica. Hice tratamientos con medicamentos como Temperax, carbamazepina, la cual no desapareció completamente los dolores de cabeza. Terminé el tratamiento y volvieron los dolores. Ahora tomo Cofargor Forte. Me hace dar desesperación y latidos fuertes del corazón. ¿Qué riesgos o qué consecuencias tiene este medicamento y qué debería hacer? Bien, me parece un punto interesante porque habla de la neuralgia. Ya no es una cefalea común. La neuralgia se caracteriza por un dolor punzante a nivel del área del nervio trigémino, o sea, en la parte mandibular, el ojo, en la parte maxilar. Y el tratamiento sí es en base a antiepilépticos o neuromoduladores como la carbamazepina. Yo recomendaría iniciar otro tipo de manejo con tratamiento igual alternativo y no los antimigrañosos. El Cofargod es un antimigrañoso. Lo que tiene en su componente es ergotamina, cafeína y esto es lo que causa más dependencia al paciente, palpitaciones, efectos adversos como los vasoespasmos que pueden causar incluso hasta infartos cerebrales. Entonces no es recomendable tomarlo en exceso. Máximo 3 veces al día, máximo 3 veces a la semana es lo correcto. A propósito de consultas, gracias por las respuestas. Llega también otra de la señora Mireya Copa que nos dice lo siguiente. Mi consulta es que mi niño de 7 años hace 2 años y medio se queja de dolor de cabeza en la parte frontal. Me pidieron rayos X y electroencefalograma, pero no ha mejorado. ¿Cuál puede ser la razón de estos dolores? Una consulta que lleva a su vez a otra pregunta. ¿En qué casos es necesario recurrir a rayos X, a encefalogramas o a tomografías? Bueno, en realidad cuando no cumple características clínicas de una cefalea tensional o una migraña, tenemos que investigar cefaleas secundarias. Entonces las cefaleas secundarias puede abarcar desde una sinusitis, desde una caries dental, desde una otitis, que tenemos que investigar con estudios. Ahí nos exigen los estudios complementarios. En un niño obviamente no es recomendable la irradiación, pero si es que ya se han hecho varios estudios básicos como radiografía, laboratorios, y no hay algo que nos demuestre la causa, sí hay que proceder con otro tipo de estudios complementarios como la tomografía, que es algo accesible, y en último extremo la resonancia cerebral, para que busquemos causas secundarias de alteraciones como la cefalea. También existe alguna tendencia en muchas personas a hacer lo siguiente: si ha recibido un golpe muy fuerte, si ha tenido una caída más o menos grave, si ha perdido la conciencia, ¿necesariamente se debe recurrir a la tomografía para ver cuál es el estado de la cabeza? Sí, eso es cierto, porque obviamente la clínica es importante, siempre la clínica. Si es un bebito que sufre un traumatismo de cráneo al caer de una altura, lo tenemos que observar. Lo ideal es no hacer la imagen si es necesario, es decir, si presenta más de 2 vómitos, por ejemplo, ya nos está indicando que hay una hipertensión endocranial, un edema en la cabecita y hay que hacerle una tomografía.
O en el caso de una persona adulta que ha perdido o ha tenido un traumatismo de cráneo, ha sufrido una amnesia del evento, no recuerda qué es lo que pasó o está confuso después del golpe, tenemos que hacerle igual una tomografía y dejarlo en observación, y es a veces necesario hacer una segunda imagen porque puede aparecer hemorragia hasta dentro de las 24 o 48 horas posterior al golpe. Pero para eso tenemos que conocer los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Este dolor de que sea cada vez progresivo, que empeore su intensidad, que se acompañe de vómitos, que tenga sueño normal. Un niño que tuvo un traumatismo, que de lo que sabemos que es muy activo, a pasar a estar muy dormido, o en algunos casos lo contrario, que está muy irritable. Tenemos que pensar que haya una lesión cerebral y en esos casos sí hacer una imagen. También suele existir alarma en los padres de familia cuando un niño ha sufrido una caída, un golpe, y luego de ella y casi inmediatamente se duerme o pasa a descansar. ¿Esta es una mala señal, es una advertencia de algo peligroso o cómo debe tratarse? Bueno, lo correcto, y enseñamos a los papás, es que si obviamente tuvo la caída, estuvo llorando y se queda dormidito, hacerlo despertar para ver cómo está después y volver a controlar, que esté reactivo, que no tenga ninguna otra alteración, que despierte fácilmente también con nuestros estímulos. Entonces, obviamente eso implica mayor control. En la parte médica hacemos controles cada 2 horas, ¿no? Para ver incluso el estado del sensorio del bebé o en el caso de una persona mayor, porque necesita más controles en esas primeras 24 horas del accidente. Señales muy importantes. Vamos a ir a otra ronda de consultas en las redes sociales y las respuestas pueden ser breves. Sí. Vamos a abarcar más preguntas. Elizabeth Vides nos dice: quisiera saber por qué al agacharme, al momento de levantarme, me da mareos y se me nubla la vista. Una de las causas puede ser la contractura cervical, también por la cefalea tensional, que nos da mareos. Y hay que también descartar que no haya algún problema a nivel intracraneal también, ¿no? Hay que estudiarlo entonces. Hay que estudiarlo. Otra persona nos dice: yo tengo un dolor de cabeza solo en un lado derecho específicamente. El dolor empieza en la nuca y termina en los párpados y parte del oído. Todo el lado derecho. ¿A qué se deberá? Tenemos que estudiarlo. No es normal que sea del mismo lado siempre el dolor de cabeza. Hay que hacerle algunas imágenes. Muy bien. Otra persona: tengo migraña, ¿qué tratamiento debo seguir? Ya ha dado algunas recomendaciones. Lo primero es la consulta con el médico para ver cuál es el grado de esta enfermedad. Otra persona, antes de algunos comentarios que nos va a dar a conocer Piti Garamendi, Luis Quispe nos dice: a mí me duele la cabeza cuando reniego mucho, cuando estoy deprimido o cuando hago algo en mal estado. Bueno, esa es la característica de la cefalea tensional y sí, obviamente si sabemos que hay ese desencadenante, un relajante muscular nos va a ayudar con un analgésico. Muy bien, ahora sí vamos a lo anunciado, Piti Garamendi, y algunos comentarios y más consultas. Gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a dar lectura a los mensajes que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Y nos escribe Giovanna Olmos. Dice: tengo dolores de cabeza muy frecuentes, acompañado de náuseas y vómitos. Es insoportable el dolor. ¿Cuál sería el consejo que le da usted, doctora? Bueno, tenemos que investigarlo, igual hacer un examen clínico detallado. Incluso desde la presión, tenemos que controlar los signos vitales, la presión, y si es necesario, tal vez pedir algún estudio. Gracias, doctora. Nos escribe también Roxana y dice: buenas noches, padezco de dolor de cabeza, no aguanto el sol, el dolor empieza en la nuca hasta la parte superior y lateral de la cabeza, es como un bombeo el dolor. Ese es el dolor que siente, doctora. Esa es una migraña, tiene exactamente una migraña. Vamos con otra consulta. Dice: buenas noches, tengo un dolor intenso a los costados de la cabeza, tomo ibuprofeno de 800 gramos, 2 juntas cuando me empieza el dolor, pero ya no me hace efecto. ¿Es de urgencia consultar con un especialista? Sí, más que todo para buscar causas secundarias, pero también tiene características de una cefalea tensional. Muy bien, gracias por las consultas a todos ustedes y desde luego a la doctora por las respuestas. También llegó una que me llama la atención. Dice: toda vez que entro a la ducha me duele la cabeza. ¿Cuál será la causa? Bueno, tenemos que investigar la sensibilidad, ¿no? Porque puede ser un aumento de la sensibilidad en el cuero cabelludo y hay que investigarlo, ¿no? Primero hay que revisar. Puede ser también características de una neuralgia. Entonces tenemos que verla.
Muy bien. Y una televidente, Patti Matamoros, nos dice: ¿dónde atiende la doctora? Me aclaró muchas dudas, la felicito por su explicación, requiero ir a consulta con ella. Ya tiene una nueva cliente. Buenísimo. Bueno, en realidad me pueden llamar al celular, ¿no? Al 673-30-678. ¿Lo repetimos? 673-30-678. Tengo igual consultorio en el edificio Illimani, en el segundo piso. Y en el Arce, creo, ¿no? En la avenida Arce, esquina Campos, así que cuando gusten pasan para que yo les evalúe. Muy bien. ¿Alguna recomendación adicional que sea importante antes del cierre, luego que hemos absuelto varias consultas? Bueno, como han visto que la cefalea es un síntoma muy frecuente, sería ideal que hagamos, o les doy unos consejos para que no tengan dolor de cabeza. Uno es, obviamente, a la alimentación, tener cuidado con la alimentación, evitar comidas con frituras, alcohol, seguido de la actividad física, que ayuda mucho al cerebro, y obviamente la actividad cerebral, es decir, que estemos siempre con la lectura, haciendo actividad cerebral permanente, que va a prevenir muchas otras enfermedades. Recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta. Muchas gracias a la doctora Helen Paz Maidana, neuróloga, por su contribución a esclarecer las dudas y a responder a las preguntas de nuestros televidentes. Estaremos en otra oportunidad, dada la cantidad de consultas que hemos recibido y el interés que genera el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes les pedimos algunos instantes, unos mensajes, y luego seguimos con otro tramo de Hora 23. Son las 23 horas con 44 minutos. Abrimos esta edición de Hora 23 con la preocupación sobre los acontecimientos en Chuquisaca y específicamente en el paso de Macharetí, donde hace algunas horas, como registran estas imágenes que observamos, se registró una intervención de la policía con un saldo que aún está por determinarse. Para conocer cuál es el panorama que se presenta a esa zona y el ambiente que se registra a estas alturas de la jornada en Sucre, establecemos un contacto telefónico con la periodista Marcela Zuleta de Bolivisión en la capital del país. Marcela, buenas noches. ¿Cuáles son las novedades a propósito de la intervención policial en el paso de Macharetí? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches a toda la población boliviana. Existe preocupación por parte de toda la población sucrense. Alrededor de las 8 de la noche con 15 minutos se conocía de la represión de los efectivos policiales que vinieron o fueron enviados desde la ciudad de Tarija de Santa Cruz hacia el municipio de Macharetí, cuando al mismo tiempo partía la delegación, o ha partido la delegación de acá de Sucre por parte de estudiantes universitarios, instituciones hacia este municipio. Se escuchaba audios que enviaban a los diferentes grupos de prensa que tenemos acá en Sucre, donde las personas pedían auxilio, ayuda del defensor del pueblo, de derechos humanos, para que puedan trasladarse hasta este lugar y de alguna manera jugar un rol de mediadores, de poder quizás de cesar estos conflictos que se han tensionado prácticamente en la zona del Chaco chuquisaqueño. Indicar de que hace instantes se conocía a través de estas redes sociales de que el defensor del pueblo se ha trasladado hasta ese lugar. Está en pleno viaje el licenciado Diego Martínez, en representación del defensor del pueblo en Chuquisaca, hacia este lugar. También hace instantes el gobernador de Chuquisaca tuvo un contacto con una radio del municipio de Monteagudo, capital del Chaco chuquisaqueño, señalando y que se comunicó con el viceministro del régimen interior para llamar a la pacificidad, pero también para que den paso a las ambulancias, porque él tenía información de que había gente herida que no podía pasar, no daban el paso a las ambulancias. Se habla gente que denunciaba que ancianos, personas, niños han sido agredidos de forma física por efectivos policiales, la gente llorando que pedía ayuda para que puedan colaborar de alguna manera, coadyuvar y cesen estos conflictos. El día de mañana, que estaba prevista una reunión de instituciones en horas de la tarde, se ha convocado de emergencia en horas de la mañana acá en Sucre por parte de la dirigencia cívica para analizar estos últimos conflictos. Se va
tensionando esta situación con lo ocurrido en Macharetí. Se ha generado mucha especulación de que había personas o un estudiante universitario muerto. Esto se ha descartado por el momento por las autoridades policiales, que también se rumoraba estaban yendo desde acá hacia el municipio de Macharetí a evitar que la delegación chuquisaqueña que partió pueda llegar hasta ese destino. Esto también se ha desmentido y así se va tensionando esta situación en defensa del megacampo gasífero Incahuasi, Juan Pablo. Muchas gracias, Marcela. Marcela Zuleta en ese contacto telefónico con Sucre, la capital del país. Muy completo el reporte y el panorama de lo que sucede a esta hora de la jornada en ese conflicto, que mañana seguramente por lo anticipado va a generar todavía más novedades. Estaremos desde luego pendientes de ellas. Una vez más, gracias a Marcela. Volvemos ahora a los estudios de Hora 23 y para comenzar a tratar uno de los temas que presentamos al principio de nuestro programa. Esta semana, el lunes, el periódico Página 7 publicó una nota en relación a un incremento significativo en la TRE, la tasa de referencia, una noticia que generó repercusiones ya que este indicador es utilizado como referencia para el cálculo de los intereses de distintas categorías de crédito. Es un tema, por lo tanto, que interesa a mucha gente. Se ha hablado mucho de ello en los últimos días, pero queremos hacer algunas precisiones y, más que eso, algunas orientaciones importantes a la gente a través de nuestro programa. Y para ello contamos con la presencia en estudios de Carlos González. Él es subgerente de investigaciones económicas de la Asesoría de Política Económica, la APEC, del Banco Central de Bolivia. Carlos, buenas noches. Bienvenido a Bolivisión. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a toda la población. Queremos, como Banco Central, informar acerca de lo que está pasando con la tasa de interés de referencia. Muy bien, en economía se dice que un buen economista es el que explica de manera didáctica términos y conceptos algo complejos. Vamos a tratar de hacer ese esfuerzo para la gente que quizás no tiene un conocimiento puntual del tema. ¿Qué es la TRE y cómo se calcula? Bueno, la tasa de interés de referencia es la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, es un promedio de los depósitos a plazo fijo. Entonces, en realidad, esto se utiliza para calcular si los préstamos o la cuota de los préstamos de varias categorías. Por ejemplo, lo que no es vivienda de interés social, lo que es vivienda comercial. Muchos bancos dan préstamos con esta tasa de referencia, además de créditos al consumo, créditos por ejemplo a servicios y también otras categorías que no son créditos productivos y no son de vivienda de interés social principalmente. Vamos a hablar puntualmente de esas categorías de crédito, pero antes, así como por ejemplo la cotización oficial del dólar es fijada por el Banco Central de Bolivia, en el caso de la TRE, ¿quién la fija y qué periodicidad tiene? Es decir, ¿es una tasa diaria o tiene una permanencia de una semana, un mes? ¿Cuáles son los datos? Bueno, la tasa de interés de referencia se calcula cada semana, semanalmente, sí, y se utiliza el promedio de los depósitos a plazo fijo del último mes. En realidad, entonces, por ejemplo, la que ha salido esta semana toma las últimas 4 anteriores semanas que pasaron. Entonces, todos los depósitos a plazo fijo que se han negociado en los bancos durante las anteriores 4 semanas, entre abril y la primera semana de mayo, cuentan para la última tasa de referencia. ¿Y quién genera el dato semanal para que sea utilizado en todo el sistema financiero? El Banco Central lo calcula por orden también de la Ley de Servicios Financieros, pero bueno, como en realidad lo generan todos los que están depositando a plazos fijos todos los días en todas las entidades bancarias. Muy bien, esa es entonces la TRE, la explicación ha quedado muy clara. Volvamos ahora a los tipos de créditos en los que se aplica la TRE, que al final es el tema casi de fondo que interesa a mucha gente. ¿En qué tipos de crédito se utiliza la TRE para el cálculo de capital e intereses? Bueno, en realidad actualmente es el 25% más o menos de la cartera que está en tasa variable. Esto significa que el 75% de la cartera estaría a tasa fija, estaría protegida, digámoslo así, por la TRE. Bueno, también hay que considerar que la TRE
puede subir, como en este caso, estas últimas 2 semanas, pero también puede bajar y beneficiar a la población. Eso es lo que ha pasado durante muchos años. En realidad, cuando comenzó a calcularse la TRE, por ejemplo, estaba en un valor de 16. De ahí fue bajando hasta el mínimo, que tal vez que ha sido alrededor de 2, y el anterior año prácticamente estábamos con el nivel de 3. Actualmente, la última semana ha sido calculada de 3,66, pero como ven, en realidad no es un incremento tan importante, sino sí es un incremento, claro que sí es de considerar, pero no es un incremento tampoco de una magnitud tan grande. Muy bien. Esta tasa, la TRE, se aplica, usted me dirá si es correcto o no, a créditos no regulados que tienen que ver con créditos de carácter hipotecario, comercial y de consumo. ¿Es así o hay alguna categoría adicional? Bueno, en realidad puede haber otras categorías, por ejemplo, los servicios, puede ser comercio. En realidad, los bancos son libres de fijar los contratos en tasa de interés que ellos vengan convenientes. Cada banco tiene sus políticas y, por tanto, puede ser que aplique para cierto tipo de créditos, claro que no para los que son regulados. Como le mencionaba, en realidad más o menos el 25% de los créditos tienen esta característica de tener una tasa variable que ha ido beneficiando principalmente en los últimos años, bueno, excepto este último periodo, ¿no? Muy bien. Y la tasa no se aplica, usted también me corrige si estoy equivocado, a los créditos de vivienda de carácter social y también a los créditos productivos. Allí no influye la TRE ni sus variaciones a lo largo del tiempo. No influye, exactamente. En realidad, si uno tiene un préstamo de vivienda de interés social, la cuota debería ser fija hasta pagar la última cuota de crédito. Es decir, no va a variar durante todo el tiempo. Debe ser que usted tenga un préstamo de 10 años, de 15 o de 20, y en realidad los 15 años lo va a pagar con la misma cuota. Si es un crédito de interés social. Exacto. Que creo que tiene un límite máximo de $100,000, ¿o no es esa la referencia? Bueno, en realidad depende si es departamento o si es una casa, también depende de la capacidad de pago del prestatario, pero en realidad sería hasta 130,000 actualmente en departamentos y 150,000 en casas. Entonces, la persona que ha adquirido un crédito para una vivienda de interés social no tiene que preocuparse por las variaciones del TRE, porque estas variaciones no afectan el monto que va a pagar mensualmente. Así es. Y en el caso del sector productivo ocurre lo mismo. La TRE no está vinculada al cálculo de la cuota mensual. Así es, exactamente. Igual el crédito productivo, que es sobre todo, bueno, en realidad para las empresas o microempresas, también pymes, también no están afectadas por esta TRE. En realidad, la tasa está fijada por un decreto supremo por el órgano ejecutivo. El Banco Central de Bolivia ha informado que la TRE en la semana del 3 al 9 estaría en el 3,66%, como usted lo ha mencionado. ¿Existe la posibilidad de que haya una tendencia a la baja en las siguientes semanas? Es lo que nosotros esperamos. En realidad, ¿por qué ha subido esta tasa de referencia estas últimas semanas? Es que a finales de abril es normalmente que las empresas y las personas retiran sus depósitos para cumplir obligaciones. En realidad, como tienen esa presión los bancos ven personas y empresas que están sacando sus depósitos para cumplir obligaciones, entonces ellos empiezan a ofrecer un poquito más para que en realidad captar otros clientes y que la gente no se vaya así de fácil. En realidad ha sido algo muy temporal. El Banco Central está haciendo todas las políticas para que la tasa de interés baje. En realidad nosotros hemos inyectado bastantes recursos con nuestra política monetaria para que los bancos dispongan de una cantidad necesaria de liquidez y por tanto obviamente ya estas tasas de interés se normalicen. Nos hemos ocupado del interés lógico de la gente sobre el impacto en sus créditos, ha quedado muy claro. Ya en la parte conceptual que usted ha adelantado, este fenómeno, el incremento de la TRE, se debería entonces a una necesidad de liquidez en el sistema financiero por un periodo coyuntural. Exactamente, como usted mencionó, en realidad en los meses de abril, finales de abril y primeros días de mayo, las empresas y las personas tienen obligaciones impositivas, también con el exterior. Normalmente es un periodo de baja liquidez. En realidad ya ha pasado. Nosotros hemos rebajado el encaje legal de los depósitos, hemos
redimido títulos del Banco Central y por tanto, bueno, en realidad la liquidez ya ha vuelto a sus niveles normales y por tanto esperamos que la tasa de interés de referencia muy posiblemente también baje en las próximas semanas. Ya le formulé la pregunta, pero la reiteramos por el interés de la gente. Es probable que esta tasa tienda a la baja en las próximas semanas. Sí. Podemos casi asegurar que va a ser así. En las próximas semanas la tasa de interés de referencia va a volver a sus niveles normales. Muy bien, muchas gracias. Carlos González, al principio de la entrevista le pedí una explicación didáctica, la hemos tenido y creo que la población está enterada de las diferencias del tipo de crédito en los cuales se aplica o no se aplica la TRE, subgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Bolivia, Carlos González. Ya lo decía, gracias por esa información y por la orientación a nuestro público. Gracias a ustedes y muchos saludos para la población y muchas gracias. Muy bien, cerramos aquí el tema. Nos vamos a unos mensajes con esa música que siempre identifica el cambio de sector y luego seguimos con el tema anunciado por Paola, Milton Cortés y una presencia siempre brillante y notable en el país. En las informaciones destacadas les contamos primero que la noche de este miércoles la policía tomó el control del sector de Macharetí, en Chuquisaca. Para tal objetivo, efectivos del orden intervinieron el bloqueo con gases lacrimógenos y balines de goma, según reportaron medios locales en Sucre. Los bloqueadores aseguraron que la acción policial dejó heridos que supuestamente no recibieron atención médica al momento y que al menos 2 ambulancias con heridos partieron hacia Villamontes. La segunda dice que el defensor del pueblo, David Tesanos Pinto, visitó este miércoles el penal de San Pedro, donde socializó el decreto de amnistía e indulto aprobado el pasado 3 de abril por el gobierno para beneficiar a 2.735 privados de libertad. La socialización incluyó la entrega de ejemplares del decreto de manera gratuita a cada uno de los privados de libertad y una explicación acerca del contenido de la norma sobre elementos específicos. Y por último, la Fiscalía inició una investigación a la ex juez primero anticorrupción y lucha contra la violencia, Cintia Delgadillo, por presuntas irregularidades que se encontraron en su oficina con el manejo de expedientes. En la víspera prestó su declaración y este miércoles fue imputada por los delitos de consorcio e incumplimiento de deberes. Bueno, mega bloque que estamos iniciando en este momento porque ya estoy contando con la presencia de un gran artista que tenemos en nuestro país, un orgullo boliviano muy querido por todos ustedes, por nosotros sin duda. A ver, les voy a dar algunas pistas para que ustedes ya vayan en su cabecita pensando de quién les estoy hablando en este momento. Veniano, nació en Trinidad. A los 10 años se fue a Santa Cruz, a los 13 años comenzó a componer algunas canciones, comenzó su carrera en la música, su carrera artística y bueno, prácticamente es un artista que se ha revelado en Bolivia hace muchos años ya como un hiperromántico, fanático de lo que es el romanticismo, un cantante sumamente reconocido. En el año 1996 se va hasta México y comienza a triunfar aún mucho más allá fuera de sus fronteras, ya no solamente como cantante, porque él también es actor, es compositor, ha estado presente en más de 20 telenovelas, en muchas películas, tiene muchas producciones discográficas y va así conquistando no solamente a la gente boliviana, a la gente de su país, sino a la gente de todo el mundo, de Norteamérica, ha estado presente en telenovelas, en producciones europeas incluso. Ya saben de qué les estoy hablando, a ver, les he dado bastantes datos. Él es, por supuesto, ese artista boliviano que brilla con luz propia en el exterior, que brilla en México, que brilla en Norteamérica, pero que siempre regresa a su país. Milton Cortés.
Cortés nos acompaña esta noche en hora 23. ¿Cómo estás, Milton? Bienvenido, qué gusto de Oye, que nos ni acompañes. me reconocí realmente con toda la presentación. Bueno, O y sea, es muy poco, es un pequeño resumen de toda tu trayectoria. Traté de ubicarme y realmente, ¿sabes qué? Hace unos días estábamos, estoy haciendo dos series al mismo tiempo con Netflix, que es una plataforma muy conocida en el mundo, y resulta que me tenía que mostrar mi resumen, ¿no? Entonces eran 2 páginas de cosas y me dice, ¿todo esto has hecho en tu vida?, me dice el productor, y yo le digo, pues sí, le digo, oye, realmente me dicen, ya quisiéramos algunos mexicanos en el tiempo que tú has estado aquí en México hacer todo esto que has hecho, ¿no? Entonces, y ahora que tú lo mencionas, digo, sí, realmente, o sea que, Dios mío, o sea, fue muy bueno empezar temprano, ¿no? Porque empezar a los 10 años a cantar profesionalmente, ganándome la vida, ayudando a mi mamá para los estudios nuestros y también haciendo un poco de ahorros para mí, para mis estudios después, etcétera. Fue una experiencia maravillosa y creo que me formó muchísimo, al contrario de lo que mucha gente piensa de que los artistas de pronto se quieren ir para otro lado, ¿no? Pero bueno, aquí estoy para que dispares con todas las preguntas que quieras. Bueno, y tenemos muchísimas, porque sin duda a más de una persona, cuando escucha tu voz, bueno, retrocede hasta los años 80, hasta los años 90, con canciones muy románticas que conquistaron a muchas parejas, a muchos enamorados. Y la gente ya, la nueva generación, los jóvenes de ahora, también reconocen a Milton Cortés. Tal vez tienen algunas dudas sobre su inicio o en qué momento se fue a México, por qué y demás, pero sí reconocen a Milton Cortés, saben quién es Milton Cortés y también disfrutan de estos clásicos, así como esta canción que estamos escuchando de fondo, ¿cierto? Cuando vuelves a enamorarte de mí, una canción que me abrió todas las puertas del exterior, todas, en absoluto. Sí, yo... ¿Es de tu autoría, además? Esta no. El autor es Ricardo Cherato, un famosísimo cantautor era, pero hizo también canciones para Julio Iglesias, para otra gente, un tipo muy reconocido, y me cedió esta canción, me llegó, la grabé y fue el espaldarazo en todo, en toda Latinoamérica quizás, porque él partió de acá y de pronto fue a Miami, y de Miami reventó totalmente. Y todos quienes apropiaron la canción pues se la llevaron a sus países, ¿no? Así es. Y te preguantaba de tu autoría acerca de la canción, porque tú también eres compositora. Sí, has escrito muchas letras, muchas basadas en el amor, en lo romántico. En el amor. Pues creo que es un tema que totalmente que nos toca a todos, ¿no? Que es un tema donde tú te inspiras de historias propias y ajenas, y quieres siempre dar una narración honesta de lo que está sucediendo dentro de ti, y tratar de plasmar eso en 4 o 5 frases, pero que sinteticen un mundo de emociones y un mundo de frustraciones, un mundo de no sé, pues de planes que seguramente las parejas ven truncados, y finalmente ese negocio del amor y el desamor te lleva muchas veces a la obligación de expresarlo musicalmente, ¿no? Así es, canciones como Tras de un cristal o No moriré de amor reflejaron muy bien todos esos sentimientos y esos objetivos que tú tenías por reflejar a través de estas canciones y de este género musical. También hiciste mucho de pop. Sí, he hecho mucho de pop, eso que estamos escuchando es bastante pop. Eso es un tema, es un disco que grabamos en Italia. ¿En Italia? ¿Qué lugar de Italia? No, ahorita eso lo hicimos en Miami, ese video lo hicimos en Miami, pero la grabación fue en Italia. Y hicimos un gran disco, creo yo. Lamentablemente no se promocionó mucho en el país, pero es una producción con mucho aire italiano, ¿no? Porque los productores son italianos, el compositor de esta canción es italiano. Yo le puse, lo hiciste con Carla Ortiz. Sí, lo hicimos con Carlita, sí. Gran amiga mía, y siempre está al pie del cañón, dice.
¿Qué hacemos? Y hagámoslo. Sí, juntos, los hemos visto juntos en muchos proyectos, triunfando ambos como dignos, grandes representantes bolivianos. Los hemos visto en la película, por ejemplo, Los Andes no creen en Dios también. Y bueno, siempre juntos, triunfando, representando y retornando al país. Claro, siempre nos colaboramos, tratamos de hacer lo más recíprocos con esto, ¿no? Y ahora este último disco, que justamente estamos escuchando ahorita, una parte de Olvídate de mí. Este es un tema que salió en los años 60, 70 más o menos, de Yayo Jofré, de los grupos Los Jairas, que tú no habías nacido todavía entonces, pero estos taquiraris hermosos, taquiraris y otros guaños, etcétera, se perdieron un poquito en el olvido, fueron muy, muy bonitos y quisimos recuperarlos y además componer otras canciones nosotros para hacer un disco totalmente homogéneo, totalmente de autores nacionales, donde tratamos de mostrar a un Bolivia con toques de nuestras canciones, pero al mismo tiempo con un toque internacional que pueda dar también una imagen, voy a redundar, mucho más internacional a Bolivia, ¿no? Por medio de esta producción que le hicimos producida por el señor Rilber Herbas y Eduardo Embelloni, que realmente fue un gran logro porque nos echamos 6 meses buscando los temas nacionales, de autores nacionales, entre ellos pues compuso el propio Rilber, el propio Eduardo, este servidor también, y otras canciones que ya, como esta, que es una reedición de una canción viejísima, pero que tuvo su repercusión en su momento, y lo hicimos con un toque totalmente diferente, no más rumba, más movido, más alegre. No, claro, y además con colaboración, ¿no? Con una colaboración internacional, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y bueno, en unos minutos más vamos a conocer muchos más detalles acerca también de tu nueva producción discográfica, nuevo lanzamiento, que se llama Esencial. Pero eso en los próximos minutos. A ver, vamos avanzando paso a paso. En el año 96, Milton decide irse hasta México, hasta DF. Y bueno, tuviste muchísimo éxito allá, muchísimas telenovelas, películas, reconocido a morir, claro. Incluso, miren, y eso, bueno, no es sorpresa para nadie, algunos canales internacionales lo han catalogado a Milton, que tiene como un parentesco muy especial con el artista de rock and roll Elvis Presley. Hasta corazones fuiste a cautivar ahora, en allá. Este momento me parezco. En este momento, como se ve en este momento, así me parezco muchísimo a él. Bueno, esto fueron cosas muy, en algún momento tenía un look, digamos, mucho más lanzado hacia los años 50, etcétera, y una mezcla de moderno y los años 50, más rockero, y seguramente todo el aire, a lo mejor ni siquiera, no, el tipo era guapo, yo no le llego ni a los talones, pero a Cecilia Boloco, una presentadora que después fue la esposa del expresidente Menem, a ella en una entrevista que tuve en Telemundo, pues me dijo, ¿sabes qué? La gente te encuentra parecido a esto, y ahí ya se hizo más grande el comentario, pero no, realmente seguramente me veo como él está en este momento. Ay, por favor. Yo te digo, a ver, ¿qué puede tener Milton Cortés de Elvis Presley? A mí me parece que la sonrisa. No, a ver, si muestran una foto de Milton así muy de cerca, de primer plano, tiene una sonrisa espectacular, y mucha gente, muchos canales de televisión hablaron acerca de esa sonrisa cautivadora que transmite no solamente todo el talento, toda la alegría, todo el cariño que tiene. Es una sonrisa honesta. Eso es lo más importante. Muy bien, a ver, muchas películas y novelas en las cuales participaste en México, Milton. Una reciente producción que ya la vamos a estar conociendo es de Paquita, la del barrio, las verdades bien cantadas. Las verdades bien cantadas, de Paquita, la del barrio. Pues yo ahí hago el poco célebre, o más bien infamemente célebre, La Rata de Dos Patas, ¿no? Ella canta esta canción que se llama Rata de Dos Patas, y yo canto, y me lo canta a mí. Entonces es un poco a todo lo que sucedió con ella, ¿no? Con su experiencia con este hombre, ¿no? Entonces, sí, gracias. Gracias por recordármelo. Ay, con la letra de fondo. Sí, la letra es fuertísima.
Entonces, en un momento dado me lo canta. Bueno, se hizo Un himno para varias mujeres, a veces. claro, exacto. Uy, Dios mío, qué terrible estar presente ahí cuando lo dedican. Yo hice el casting para esto, di mi propuesta y ellos llevaban rato buscando al personaje. Un personaje que se viera como una pulera ponzoñosa, ¿sí? que se viera como una rata de dos patas. Y no, yo les di una propuesta y yo fui a quien eligieron para este. Realmente yo me siento honrado de que me hubieran, pese a la historia, pues me siento muy orgulloso de que me hayan elegido a mí porque ella es un ícono mexicano. Sí, y por supuesto su esposo, pues, que vengo a ser yo, su primer esposo, viene a ser una persona mexicana también, entonces que elijan a este servidor para que lo interprete, pues fue para mí un halago, ¿no? Porque finalmente para eso estamos los actores, para justificar un personaje. Entonces les gustó mucho a los de Sony Teleset, y luego me llamaron para hacer otras series, pero pues por cuestiones de fechas no pude aceptar las propuestas, pero sí estoy muy agradecido con esa producción. Qué lindo. Y además fue tan bonita la producción que tenemos hasta un chat entre todos los que estuvimos ahí y se hizo una familia muy bonita. Hacen grupo, qué lindo. No, es muy lindo. Qué sí. lindo, bueno, y es que cada elección que hacen a tu persona, cada logro, cada proyecto que inicias, que culminas, cada canción, cada lanzamiento, sin duda también es un logro para todos los bolivianos, porque todos nos sentimos orgullosísimos de que así sea. Has actuado en muchas novelas con muchos personajes, hasta de mariachi te hemos visto en la novela Salomé, ¿no? Sí, con Edith González. Sí. Y mira, de tantos personajes, Milton, ¿cuál ha sido el personaje que tal vez más te ha gustado y el que más te ha costado también? ¿Y por qué? Bueno, en Salomé, lo que pasa es que en Salomé tenía que ser a una persona, un bisexual, ¿no? Entonces, un tipo que vivía de las mujeres y que era una persona un mujeriego, pero al mismo tiempo tenía sus cosas ocultas. Y yo creo que han habido personajes muy controversiales en películas mías pero yo creo que han habido, no sé, me gustan mucho los personajes al cuales se les puede sacar un jugo a nivel actoral, ¿no? Por ejemplo, en lo de Los Andes no creen en Dios, sí me gustó el personaje porque tenía una transformación, ¿no? Una transformación el personaje y sí se dio algo muy bonito ahí. Y todos los personajes uno tiene que quererlos, tiene que justificarlos, porque es obligación del actor el justificarlos. Entonces, así es. Sí, entonces, pero yo me siento cómodo con lo que me pongas y nada más, pues a hacerlo. Ahorita hay dos personajes que estoy haciendo en este momento, en dos series diferentes, que no las puedo mencionar en este momento, pero sí son para Netflix y son personajes totalmente uno el opuesto al otro. Qué lindo, Eva. Nuevos proyectos de Milton Cortés, ya estaremos conociéndolos seguramente más adelante. Milton, tú sabes mucho de lo que es triunfar en tu país y también fuera de él, y puedes hablarnos acerca de cómo es triunfar, por ejemplo, en otro país, tal vez lejos de tu familia, con gente que recién estás conociendo, lejos de los tuyos, requiere de más sacrificio, de más esfuerzo, es más difícil. Es que sabes que yo siempre he pensado de que tú entras a un terreno en el cual tienes que sentir que estás preparado y tienes que demostrar que estás preparado, porque hay mucha competencia. Entonces, en el momento en que te dan la oportunidad de hacer algo y tú la pierdes y ya has perdido seguramente la oportunidad, valga la redundancia, que 1 en 1.000.000 tienen para eso, ¿no? Entonces tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y que además estar preparado para que eso suceda, porque si no lo haces, realmente es lamentable, es como que viviste una pesadilla, dices, ¿qué fue lo que pasó hoy? Me hicieron esta prueba, me hicieron estas preguntas, tuve la oportunidad de ser yo el ganador de ese casting, y no te preparaste y no puede ser. Entonces sí te castigas mucho pensando en eso. Gracias a Dios. Mira, esta es otra de las canciones del disco Esencial, que después hablaremos de él. Pero
¿Cómo se llama esta canción? Matador, y esta canción la compuse para la telenovela Salomé. Pero lo compuse en ritmo de una especie de guapango, más o menos, la canté con mariachis. Era la canción del personaje, porque yo era el matador. Entonces, canté esto, y después cuando hicimos el disco les mencioné yo al productor, a Suilber Herbas, y a Eduardo, les dije, yo tengo esta canción que podría ser tranquilamente un taquirari, y entonces ¿por qué no lo convertimos en esto, en una especie de rumba, taquirari, medio reggaetón, medio no sé qué? Entonces una amalgama muy bonita. Pero volviendo a lo que tú tienes que hacer, si es difícil o no es difícil, he tenido muchísima suerte desde el momento en que partí de aquí a Miami, programas de televisión, inmediatamente firmé mi contrato discográfico, y rápidamente se fue Cuando vuelvas a enamorarte de mí a los primeros lugares. Me compró una firma discográfica más grande, me dieron una canción de Ricardo Montaner inédita para grabarla, se convirtió en número 1, premios Coast to Coast, y después, estando de número 1 en Estados Unidos, me voy a México pensando en que iba a seguir como un cantante de suceso, y inmediatamente llego allá y se está estrenando Jonás y la ballena rosada, y me dicen, ¿sabes qué? Queremos que hagas una prueba para una telenovela. Lo hago al día siguiente, me dice, ¿eres tú? Y era una cosa tras otra, y así han venido las cosas, y gracias a Dios todo ha sido maravilloso. O sea, yo le agradezco tanto a Dios que una cosa ha ido tras otra, y nunca me he quedado sin trabajo. Siempre he estado haciendo un disco nuevo, o en una telenovela nueva, una película nueva, colaborando para otro disco o lo que sea, pero así es, esa ha sido mi vida. Sin duda, y para quienes siguieron y seguimos tu carrera profesional, bueno, vimos ese crecimiento importante que tuvo toda la trayectoria de Milton Cortés como actor, como compositor, como cantante. A ver, de trabajar en novelas, en películas, cantar, ¿qué te gusta más, Milton? ¿Cuál de las tres cosas te gusta más? Es muy variado. ¿Y por qué? Mira, es difícil hacerlo, de responderte. Te tiene que gustar algo más, pero el momento es tan mágico que cuando estás en el proceso de crear un personaje, estás en el set, colaborando con otros actores, te encanta la actuación, por supuesto, y estás dando el 100% en ese punto. Y cuando toca cantar, estás frente al escenario y ves estos ojos de la gente que están pegados a ti, y que tú eres el dueño en ese momento, de ese momento mágico, esa relación mágica entre espectador y artista. Y es incomparable, es una cosa que no tiene nada que ver con el ego, no tiene nada que ver con sentirte más o menos en ese momento. Simplemente es esa conexión que es donde culmina el trabajo del compositor, del intérprete, culmina en ese contacto directo con la gente cuando uno está cantando en vivo. Ese es el momento clave, es ahí donde viene esta cosa, donde ves la flor brotar así, decir, por esto esperé, por este momento. Entonces cantas y lo entregas todo, y es una entrega honesta, bonita, y que la gente se lo lleva. Si la gente cree en lo que estás diciendo en ese momento, siempre se va a llevar un bonito recuerdo de la presentación. Eso es clave, y tal vez la pregunta o la respuesta por descubrir de muchas personas que quieren triunfar en distintos ámbitos, y más aún en lo que son esos ámbitos artísticos, ¿no? Cómo contactarse con tu público, ya sea como actor, ya sea como cantante, cómo lograr ese contacto de que el público te sienta, te quiera y pueda captar todo lo que lo quieres transmitir, y tú lo supiste hacer muy bien. Claro, no, es que tienes que ser honesto, o sea, no vale mentir en ese momento. Si estás interpretando un papel, hazlo de corazón, realmente préstale tu cuerpo nada más al personaje, y saca realmente la esencia de lo que está escrito en el guión,
y siempre piensa de que detrás de una línea hay otra línea. O sea, no todo lo que está escrito ahí es lo que realmente quiere decir el papel. Hay algo detrás de eso que es lo que hace que te haga un actor especial o no. O sea, tú tienes que ver qué más hay detrás, o de ese te odio, o de ese te quiero, o de ese nos vemos mañana, o de ese ya no te veo más, o sí, o sea, todo lo que esté ahí escrito lo tienes que justificar y enriquecer de acuerdo a lo que el personaje te exija, ¿no? Pero tiene que ser una entrega honesta cuando estás cantando y cuando estás también, dicen que la actuación es tomar un estímulo ficticio como si fuera real. Entonces siempre es más importante el otro, cuando estás cantando también es más importante el otro. O sea, la persona que está ahí es más importante que tú. Es la persona que está abriendo su corazón a tu canción, la que te dedicó su tiempo para ir a verte cantar. Y eso es invaluable. Eso es un premio maravilloso para el actor, para el cantante. Y seguramente esa respuesta de la gente que asiste, del público, es uno de los principales motivos o motivaciones que tú tienes cuando decides retornar a Bolivia. Recibimos tu visita frecuentemente y eso nos alegra muchísimo. Cada que nos enteramos de que Milton Cortés está en el país, bueno, contentísimos y siempre pensando, ¿no? ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué concierto? ¿Qué presentación? ¿Dónde va a estar? ¿En qué canal? ¿Qué sé yo? Entonces, justamente ahora tú vienes con otro proyecto muy interesante para compartirlo con tu gente y con la tierra que te dio nacer. Claro, es un disco que nos costó sangre. Digo sangre porque cuando te encuentras tres personas apasionadas de la música, como Rilber Herbas y Eduardo Imbellón y este servidor, y de pronto uno está en Bolivia, el otro está en México, el otro está en España, y están, alguno de los tres se está desvelando en ese momento, alguno de los tres está desvelándose, y estamos concentrados, no, es que esta canción no, porque esto y esto, es el señor que está allá, es Rilber Herbas, es uno de los apasionados y quien apostó en el proyecto, ¿no? Un saludo para Rilber, ahí lo van a ver en este momento, justamente aquí acompañando a Milton Cortés. Entonces, Rilber es un apasionado de esto, entonces, y eso fue lo que nos gustó en los tres de este equipo que bueno, 6 meses buscando esta canción sí, esta canción no, ¿por qué? Es que si la transformamos en esto, si hacemos esto otro, y cuando ya consigues eso, tienes que ir allá y entregar el corazón y cantarlo lo mejor posible, y el resultado es esencial. El nombre del disco se llama Esencial. Ese es otro de los cortes de Esencial. Maravillosa composición de Eduardo Imbelloni y un amigo suyo chileno que es co-compositor también. Algo Aguirre apellida. Y íbamos construyendo las canciones y haciéndolas más ricas y ricas y ricas, y de pronto también hacíamos no improvisación, sino que hay una canción, por ejemplo, que se llama Amor Vuelve, Cutimuy, de los Carcas. Resulta que queríamos grabarla, pero no sabíamos cómo, teniendo en cuenta la maravillosa versión que tienen los Carcas, y es o sea, irreemplazable, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no quedar en ridículo? Lo que hicimos fue, había unos gitanos haciendo unas secciones de guitarra, y le dijimos, ¿por qué no hacemos esto a nivel, como si fuera una rumba gitana, ¿no? Y se hizo con la caja y las guitarras gitanas, y se hizo una versión maravillosa, y así vamos encontrándole la magia a cada cosa. Hicimos cuecas, y hicimos guaños, hicimos morenadas, caporales, y ha sido algo maravilloso la experiencia. El resultado, créanme, es digno de tenerlo en casa. Es un producto que se hizo con mucho amor, es un parteaguas seguramente en lo que viene a ser la industria del folclore en Bolivia, porque hicimos es Cutimuy. Entonces, o sea, todas esas canciones las vamos a poder encontrar en esta última en un solo disco. Está este universo, este conglomerado de canciones con unas atmósferas que son maravillosas, y
créeme que este es un ejemplo para que posiblemente nuevas generaciones de músicos y folcloristas puedan emular también este tipo de iniciativa, Claro que sí, sin duda. porque tenemos un gran potencial para mostrarle al mundo, pero es cómo lo mostramos. Y mira la versión de la canción que estamos escuchando de fondo, a ver, podemos escucharlo un poquito más, a ver, al estilo de Milton Cortés, a ver. Muy distinta, nunca la habíamos escuchado. Claro, y la escuchas, es muy gitana. Claro, y es más susurrada. Y bueno, todas estas canciones y mucho más es lo que la gente va a poder disfrutar en este concierto que presentas mañana 10 de mayo. Un concierto denominado Desde México directo a tu corazón, ¿cierto? Al corazón de la gente, claro que sí. A ver, cuéntanos más características, un poquito de adelanto acerca de esta presentación. Lo que vamos a hacer es hacer vamos a ir intercalando nuevos temas y los que la gente conoce, y la gente, hay unos que no, de este nuevo disco, que no son tan desconocidos, porque ya a muchos han entrado a rankings, y va a ser un momento mágico porque la gente va a poder cantar conmigo y les voy a contar anécdotas y vamos a estar compartiendo de manera mucho más cercana, ¿no? Entonces eso es lo que pretendo yo, de que estemos más compenetrados, más cercanos, y que haya un contacto visual, que haya un contacto realmente, que sintamos nuestras almas mucho más cercanas. Entonces por ahí va la cosa. Bueno, y es un concierto preparado con todo el corazón para todos nosotros, una producción maravillosa que va a estar presentando Milton Cortés mañana 10 de mayo en La Paz, pero también llegarás hasta Cochabamba con este mismo concierto. Pasado mañana con el mismo concierto llegamos a... A ver, atentos todas las personas de Cochabamba, la gente que vive en Cochabamba. ¿Cuál es el lugar, el horario exacto? Acá en La Paz va a ser el cine 16 de julio a partir de las 20 horas. Ya ustedes saben dónde está el teatro 16 de julio, cine teatro. Y quiero decirles que están muy limitados los cupos porque solamente creo que caben 1000 personas. Y ya la gente que hoy estuvo comunicándose conmigo me decía: Milton, por favor no me vayas a dejar sin entrar, pero eso no depende de mí, depende de cuán rápida sea la gente. Y yo sabía de que ya hasta ayer en la noche se estaban agotando las entradas, y ojalá tengamos el público que realmente va a disfrutar, y eso va a ser importante. Nunca me olvido de experiencias pasadas donde he estado cantando, ya sea en el Teatro Municipal o en un lugar, digamos, donde solamente caben 1000 o otra cosa, y la gente afuera, yo llegando en el coche que me está trasladando, y la gente se agarra y me dice: ¿cómo es posible que nosotros no podamos entrar? Venimos desde no sé dónde. Y yo, la verdad, es así fueran 40 los que se quedaron afuera, no puedo hacer nada. Entonces, ojalá todos nos anticipemos y ojalá todo salga muy bien, ¿no? Este es un disco realmente digno de tenerlo. Pero volvamos a lo de Cochabamba. Voy a estar en el Coliseo del Colegio Alemán, también a la misma hora, y del día 11, viernes 11. Así que ahí nos vemos. Muy bien, entonces la invitación hecha para que podamos disfrutar de esa presentación para todo el país, de esta última producción, el lanzamiento discográfico de Milton Cortés. Esencial, no lo olvide el nombre porque incluye muchas canciones y mucho del trabajo, del talento que tiene nuestro artista boliviano Milton Cortés. Milton, ¿cuándo se presenta esta producción en Latinoamérica? Estamos empezando por dos lugares. La primera es Bolivia como prioridad, porque ese es la raíz del disco, es Bolivia. Ha nacido con autores nacionales, etcétera. Ya despegó en Bolivia, y ahora lo que estamos haciendo es, por lo menos una canción ya sonó o está sonando en Washington, ¿no? Y lo que queremos, y un poquito conjuntar ideas, digamos, es que si van a ser 4 países que eran a los que están destinados, que es Perú, Ecuador, Argentina y Chile,
que sea simultáneamente, ¿no? Entonces es ahí donde estamos apuntando. Muy bien, bueno, nos alegramos muchísimo, mil felicidades por ese trabajo, Paola. gracias por traerlo como siempre al país, por visitarnos frecuentemente, Milton. Gracias, y bueno, después de esta presentación que se viene, retornas a México. Es que retorno a México. ¿Cuándo retornas a Bolivia? Bueno, te tenemos acá, pero ya estamos pensando en cuándo vas a estar de retorno. No, mira, retorno a México dentro de 4 días para reintegrarme otra vez a las series. Estaré ocupado hasta el día 24-25, fecha en que regreso para promocionar Paquita la del Barrio. Después vuelvo a viajar a México, seguir con las series y regreso unos días después para hacer una película acá en Bolivia. Una película que se llama Pseudo, dirigida por Gori Patiño y voy a... Pseudo, el nombre de la nueva película donde estará, bueno, presente Milton Cortés. Sí. Qué lindo. Entonces, es un muy bonito guión, así que voy a estar por lo menos unos 15 días acá rodando y espero pues que pueda ver a mucha gente del país, saludarles, de estar más cerca de ustedes, no, es que para mí es cada vez, ya ves mi sonrisa, porque ya sé que voy a echarme mi tojorí, mis yauchitas, ahorita vengo a comerme un tojorí. Es verdad, y eso te iba a preguntar, tú que estás fuera del país, pese a que vienes frecuentemente, generalmente, ¿qué es lo que más extrañas? No solamente en comida, ¿no? Incluso en lugares, en modismos, en todo. Soy muy antojadizo, y además, una de las cosas que extraño de cuando era pequeño era... Mira, tengo que porque digo, es que me emociona mucho el hecho de que de cuando era pequeño yo me gustaba mucho en Trinidad oler el pasto, el pasto cuando empezaba a llover. Ah, mira. O sea, llovía y entonces suspendía este aroma especial y era especial para mí, era vivir. Sin duda, qué lindos recuerdos y bueno, siempre uno lleva en su corazón los lugares, los recuerdos más lindos de su país, de su tierra. Y bueno, Trinidad es un lugar hermoso, Beni es un departamento hermoso, así como muchos que hay en nuestro país, sin duda. Bueno, Milton, entonces extrañanos mucho para que así vuelvas pronto, vuelvas más veces y felicidades por este nuevo proyecto, por este concierto que presentarás mañana en La Paz, el viernes en Cochabamba. No se olviden la más reciente producción discográfica de Milton Cortés, Esencial. Vamos a disfrutar sin duda de esta producción que Milton la ha creado con todo, pero con todo su corazón. Y esperamos tenerte durante esos 15 días que estarás rodando una nueva película que en Bolivia nos comentaste. Esperamos tenerte nuevamente acá en Hora 23. Vamos a comer muy rico, vamos a preparar un poco de gastronomía, lo que más extrañas. Es una promesa. Tenemos al tocayo, al resto de la gente está prometiendo, ¿eh? Claro que sí, vamos a cumplir, no es un compromiso. Contamos con tu visita. Estamos, claro que sí. Muy bien, de acá un tiempito. Bueno, entonces, Milton Cortés, nos despedimos con una invitación más para toda la gente, para todo tu público que tanto te queremos acá en tu país. Y mil felicidades por todo. Te esperamos en tu pronto regreso. Gracias, Paola. Solamente decirles a ustedes que estoy agradecido por el cariño de siempre. La gente que me para en la calle para pedirme una foto, lo que sea, saludarme, es gente que para mí tiene un valor especial. Entonces, a todos ustedes los espero mañana en el show a partir de las 20 horas en el Cine Teatro 16 de julio, entregándoles lo mejor de mi repertorio. Y Cochabamba, ustedes que se quejan tanto de que no voy para allá, quiero también ver un local totalmente lleno, compartiendo sentimientos, muchas estrofas que ustedes ya conocen y que corean, para que nos divirtamos muchísimo. Así que los quiero muchísimo, muchísimas gracias por el cariño de siempre, por seguir mi carrera y que Dios les bendiga a todos. Muy bien, sin nada más que decir, entonces la cita está en este concierto, desde México directo para tu corazón, así es como se ha denominado, y podremos disfrutar ahí de todo el talento que tiene Milton Cortés y de esa linda sonrisa cautivadora y el cariño para su gente. Milton, qué gusto. Un placer. Ha sido un gusto. Un placer. Muy bien, nos damos una pausa, ya volvemos con más de Hora 23, espérenos. Fuiste razón de mis días, hoy solo y desconsolado. Qué triste ha de ser mañana si no te...
Las 0 horas con 44 minutos, destacamos tweets importantes de las últimas horas. El primero corresponde al senador Óscar Ortiz a propósito de posibles actos de corrupción en los Juegos Odesur. Dice, en el marco de la fiscalización que estoy realizando sobre las contrataciones directas del Codesur, pongo en conocimiento de la opinión pública el listado de los 223 contratos adjudicados desde el 4 de enero de 2018. Contratos que están disponibles en las redes. El segundo tuit de Lilian Tintori, activista de los derechos humanos, a propósito de la situación en Venezuela. Él dice, los derechos humanos están siendo pisoteados en Venezuela. A los presos políticos los torturan, los castigan y sufren la emergencia humanitaria, como la sufren todos los venezolanos que no tienen comida, seguridad ni medicinas. Bueno, esta noche también hablamos acerca de un producto, un alimento muy importante que forma parte de nuestras comidas diarias. Hablamos de la papa. Así es un alimento con mucha energía que aporta bastantes vitaminas y además está entre los 4 o los 3, si no me equivoco, más consumidos en todo el mundo. Un alimento sumamente importante. Y bueno, vamos a hablar de este producto que se consume y se produce, por supuesto, en nuestro país, junto al señor Juan Telles, alcalde de Betanzos, una comunidad, una ciudad pequeñita, muy bonita en el departamento de Potosí, que tiene un poco más de 5,000 habitantes. ¿Cómo está, don Juan Telles? Qué gusto, bienvenido. Mucho gusto, estoy encantado de estar en este programa tan visto en nuestro territorio y por supuesto es uno de los canales preferidos en nuestro municipio. Una alegría estar con ustedes acá. Y qué alegría para nosotros que así sea. Hablamos esta noche de este producto de la papa que es de origen andino, es considerado incluso el tesoro de los Andes, muy importante. A ver, me imagino que usted consume bastante de este producto. ¿En qué forma le gusta más? Tal vez frita, cocidita, en sopita, en un segundito. Bueno, nosotros le llamamos papa huayco, ¿no? Es simplemente hervida la papa y mejor si es con cáscara porque ahí está la riqueza de la fibra. ¿No? Sí. Bueno, sí es considerado, Roberto Mamani en su colección de cuadros de la papa le acuñó un término que me parece apropiado, que es la papa es el tesoro de los Andes. Y también Pablo Neruda, el premio Nobel de la literatura, escribió la oda a la papa y en su última regla, en su última línea, él dice, es el producto interminable. Entonces la papa es un producto interminable, es el tesoro de los Andes. Tiene una data de 8,000 años la producción de la papa, ¿no? Y nació en nuestras tierras andinas y cuando llegaron los españoles, los jesuitas hicieron un recuento, una inventariación del consumo de la papa, ¿no? Y claro, por las conexiones ellos con Europa, anoticiaron al rey Carlos V y en 1530 Carlos V ordena el transporte de las semillas de la papa para empezar a sembrarse en España, ¿no? Qué interesante, sí, un poquito de historia también respecto a este producto. En Bolivia, ¿alrededor de cuántos tipos de papa tenemos? Bueno, tenemos alrededor de 1.500 variedades registradas, ¿no? Y hay muchas variedades nativas que no están registradas, pero nosotros nos quedamos con el número de 1.500 variedades. En el departamento de Potosí producimos 165 variedades de papa. 165 variedades de papa en Potosí. En el departamento. ¿Cuál es el área en todo el territorio nacional donde se produce mayor cantidad de este alimento? En La Paz. En el departamento de La Paz es donde se produce el mayor volumen de producción, pero también la mayor variedad de las especies nativas, ¿no? Y bueno, de los 9 departamentos que tenemos, por lo menos en 8 tengo entendido que se produce lo que es la papa, es producción de papa. Así es. A ver, ¿cuál la importancia de este alimento para todos nosotros respecto a su consumo y respecto a su cultivo también? Bueno, la papa desde muchos siglos ha sido la base, el sustento
de la seguridad alimentaria comunitaria, ¿no? La papa ha estado siempre presente a través de la historia de nuestras comunidades, ha estado presente como parte central por su característica nutritiva, ¿no? Nosotros a veces no tomamos en cuenta o no pensamos que no todas las papas son iguales. Las papas son muy diferentes, tienen diferentes componentes nutritivos, ¿no? Algunas papas sirven más para bajar el colesterol, otras sirven incluso para alivianar la diabetes, ¿no? Otras papas tienen más virtudes nutritivas para subir las autodefensas, ¿no? Entonces hay todo un estudio, hay una organización que se llama el Centro Internacional de la Papa, es una organización mundial con sede en Lima y tiene sus oficinas acá en La Paz, ¿no? Tienen toda una compilación de la sabiduría acerca de la papa, ¿no? Es un alimento muy importante, muy nutritivo, sí. Definitivamente. Usted mencionaba comiéndola con cáscara, tiene vitamina C, tiene varias vitaminas también B, y bueno, potasio también. Potasio. Bueno, definitivamente su nutrición es sumamente importante y es por ello que esta noche estamos hablando acerca de este producto. ¿Alrededor de cuántas toneladas de papas se producen anualmente en Bolivia? Sí, es una de las cosas más importantes este dato, ¿no? En Bolivia producimos anualmente alrededor de 1.100.000 toneladas. 1.100.000 toneladas es el producto social más grande de Bolivia. No hay otro producto ni agrícola ni no agrícola, ¿no? Ni metálico ni no metálico. Es el producto de mayor producción social y lo producimos con cerca de 250.000 unidades familiares, ¿no? Es decir, 9% de la población boliviana, ¿no? ¿Y va destinado a consumo interno netamente? Toda nuestra papa está destinada al consumo interno y es más, hay un déficit en el consumo interno porque per cápita el consumo interno, usted no va a creer, pero son 93 kilos per cápita de consumo en la población boliviana. 93 kilos por cabeza de consumo de papa entre todos los bolivianos. Por cabeza 93 kilos, imagínense. Entonces así hay un déficit de cerca de 150.000 toneladas al año, ¿no? Y ese déficit es cubierto de manera formal o informal, legal o ilegal, desde el Perú. ¿Y qué estrategias o políticas se tienen justamente para cubrir este déficit, para poder también sobrepasar todos los desafíos que se tengan respecto a la producción de la papa? Precisamente este es uno de los aspectos que se va a tratar en el Festival Nacional de la Papa, ¿no? Pensamos que debe haber una política pública, una estrategia nacional respecto al sector de la papa, ¿no? Yo digo, ¿qué tal si a través de las discusiones, de las políticas que se identifiquen en el Festival Nacional de la Papa en Betanzos, incidimos en este volumen tan grande de producción, incidimos en la calidad y sobre todo incidimos en el ingreso que genera esta producción de la papa en Bolivia? Entonces estaríamos generando las condiciones para mejorar la vida en nuestras comunidades. Bueno, es una de las actividades entonces que se llevará a cabo en el Festival de la Papa en la comunidad de Betanzos, hablar acerca de las potencialidades y los desafíos respecto al consumo y a la producción también de este alimento tan importante. Hablemos justamente de este festival que se lleva a cabo en esta comunidad del departamento de Potosí, una comunidad donde se produce gran variedad de este alimento. Una comunidad que vio nacer a varios músicos famosos también, agrupaciones folclóricas, una comunidad muy bonita y donde la gente podría asistir también y bueno, disfrutar de todas las actividades de lo que va a ser este festival. ¿Qué otras actividades van a estar presentes? ¿Quiénes forman parte de este festival? ¿Alrededor de cuántos expositores, productores? ¿Va a haber concursos? También tengo entendido. Sí, así es. El festival se inicia el miércoles 16 de mayo, la próxima semana a las 4 de la tarde, con presencia del presidente Evo Morales, varios ministros, embajadas, organizaciones internacionales, organizaciones sociales, productores. Va a ser una inauguración donde más bien vamos a celebrar
que la papa nos convoca a su festival nacional. Y luego del acto protocolario tendremos la actuación de los carcas. Ah, van a estar los carcas también presentes, qué lindo. Los carcas van a estar en la inauguración. Al día siguiente empezamos con el Simposio Nacional de la Papa. Son 2 días de simposio donde van a participar universidades, institutos de investigación, están viniendo científicos de España, de Ecuador, de Perú, de la Argentina y por supuesto de nuestro país, gente que ha estado dedicando mucho tiempo de su vida a la investigación sobre la papa. Son 2 días de simposio, se va a realizar en el pueblo de Betanzos y el sábado 19 se realiza el Foro Nacional de la Papa. Queremos en este foro discutir, analizar, reflexionar sobre la temática, la problemática de la papa a nivel nacional. Pensamos que vamos a sacar un manifiesto de la papa en Betanzos y en este manifiesto van a estar expresadas las necesidades, las líneas gruesas de lo que hay que hacer a nivel nacional respecto a la papa. Y el día domingo cerramos nuestro festival con una rueda de negocios, de intercambio entre compradores, vendedores, importadores de insumos, maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las noches tenemos las noches culturales, van a estar los corriguairas, van a estar las consentidas, van a estar los surcos, Boni Alberto Terán, una serie de conjuntos musicales. Y cada tarde, a las 5:30 de la tarde, tenemos la feria gastronómica. Está yendo, por ejemplo, de aquí está yendo el Chef Sin Fronteras a hacer demostración del alcance de la culinaria en base a la papa. Está yendo la agrupación o la Federación Nacional de Gastronomía a la cabeza de Pedro Cadena. En fin, hay una serie de actividades y también un poquito de turismo va a haber, ¿no?, para visitar nuestras comunidades. Qué lindo, definitivamente, don Juan Telles. Algunas de las variadas actividades que ustedes van a poder apreciar en el Festival de la Papa. Nos referimos también a toda la gente de Potosí, que está muy cerca de esta comunidad de Betanzos. Y bueno, una bonita oportunidad también para quienes quieran de visitar esta comunidad y también conocer acerca del Festival de la Papa que se lleva a cabo en Betanzos. Saludos a toda la gente de Betanzos que nos sigue todas las noches. Y bueno, su alcalde, don Juan Telles, estuvo esta noche presente acompañándonos y hablando de este producto, de este alimento tan importante. Todos están invitados y ustedes también. Aquí les dejo una invitación para su director y al canal para que puedan participar del festival. Les vamos a tratar bien. Como buenos betanceños, les invitamos a todos ustedes a participar del Festival Nacional de la Papa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, de esta forma es que llegamos ya al final de hora 23. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de un programa más.